Hola, qué placer que nos sigan a través de Viva Cristo TV en este programa cuyo nombre es Muchas Opciones, un Camino. El colectivo realizador le da la bienvenida a nuestro espacio y le invitamos a que se mantengan hasta el final. Recuerde que abordamos temas que involucran y además interesan a la comunidad cristiana y usted puede interactuar con nuestro espacio porque también transmitimos a través del Facebook Live. Según el diccionario de la Real Academia Española, el sustantivo testimonio significa acción o efecto de atestiguar. Otro concepto dice que es la persona que da testimonio y evidencia personal o documental que se aduce como prueba de algo. De modo que el testimonio es, en el castellano más popular, la buena postura o comportamiento, pero también es la evidencia de algo que ocurre en nuestra vida. Sobre testimonio estaremos dialogando hoy en nuestro programa y lo haremos con el reverendo Orimar Falcón, pastor de la Primera Iglesia Metodista en la ciudad de Bayamo, al oriente de Cuba. Pastor, bienvenido al programa una vez más. Gracias, Katy, por esta invitación una vez más a tu programa y saludos a todos los amigos y hermanos que nos siguen en este precioso tiempo. Pastor, ¿qué es dar buen testimonio? Dar buen testimonio, resumiéndolo, es seguir las enseñanzas de Jesús. Y Dios, desde el principio, cuando elige a Israel como su pueblo escogido, le da pautas de comportamiento, tanto en la sociedad como en la familia. Y incluso en la ley de Moisés vemos cosas tan detalladas de comportamiento y no solamente en lo social, sino en lo litúrgico, dentro del templo, dentro del tabernáculo, la forma en que una persona debe de actuar. Y a Dios le interesa eso. Le da al sacerdote cómo debe de actuar, cómo debe de ser. En el Nuevo Testamento vemos que dice el obispo debe de ser irreprensible. El apóstol Pablo habla de cómo deben de ser los hermanos, cómo comportarse, hablar con himnos, con cánticos espirituales, estar siempre en oración. Hay muchas cosas. Y la Biblia es quien nos dirige, quien nos encausa a cómo comportarnos, tanto ética como moralmente, en la sociedad y en la familia, para dar un buen testimonio. ¿Cree usted, pastor, que la Iglesia está dando en el tiempo actual buen testimonio al mundo? La verdadera Iglesia, los que son lavados y redimidos por la sangre del Cordero, que han sido transformados por el Cristo vivo, por el Cristo glorioso, que han tenido una experiencia con Él, yo creo que todos deben de dar un buen testimonio. Porque ya en mi criterio muy personal, Katy, cuando ya alguien deja de dar un buen testimonio, ya deja de dar el testimonio que hablan las Escrituras que debemos de dar, ya para mí no pertenece al verdadero pueblo de Dios. Ya se salió del camino y tristemente hay congregaciones que se han salido de las enseñanzas de Jesús, no siguen las enseñanzas de Jesús, no siguen lo que la Biblia enseña y han dejado de dar un buen testimonio. Tristemente eso ocurre hoy en día en muchas congregaciones. ¿Cuál usted cree que son las causas fundamentales que atentan contra el buen testimonio del pueblo de Dios en la actualidad? Bueno, creo que primero que nada se alejan de la Biblia. Hace un tiempo atrás estuvimos hablando acerca de la Biblia, de la importancia de la Biblia en el creyente. Y la Biblia es precisamente nuestra regla de fe y conducta. Es la que nos dice lo que espera Dios de nosotros, lo que espera Dios de su pueblo. Incluso una de las cosas que enseñan las Escrituras es que Dios nos ha llamado para dar buen testimonio y para abundar en las buenas obras. Y es parte del testimonio que tiene que dar la iglesia, abundar en buenas obras. Al alejarse de las Escrituras, al
al no tener en las Escrituras como la palabra de Dios, al ver las Escrituras, porque tristemente esto ocurre hoy en día, muchas congregaciones y muchas personas ven las Escrituras no como palabra de Dios, sino como un libro mitológico, como un libro más, sin ninguna, ¿cómo decir?, influencia, sin ninguna influencia del Espíritu Santo. Y cuando tú empiezas a ver la Biblia como un libro más, como un libro mitológico, no le da la importancia que tiene que darle, entonces se relaja las enseñanzas de Jesús, se relaja lo que Dios dice en sus Escrituras, y ese es el comienzo. Pienso también que esto consigo lo trae también la falta de temor de Dios. La falta de temor de Dios, cuando las personas pierden el temor de Dios, empiezan a hacer cosas y empiezan a comportarse de una forma no correcta, porque el temor de Dios nos aparta del mal, dice la Biblia, que el temor de Dios nos aparta del mal. Y el hecho de saber y de querer agradar a mi Dios me hace dar un buen testimonio, no solamente dentro de la iglesia, sino en la escuela, en el trabajo, en el barrio, en la ciudad donde voy de visita que nadie me conoce. Doy buen testimonio porque sé que hay un Dios en el cielo que me está mirando y que hay un Dios a quien yo quiero agradar. Y esa falta de temor de Dios a veces hace que las personas den mal testimonio porque han perdido ese temor. Y hay muchas causas más, pero pienso que estas dos son fundamentales. El perder el temor de Dios, el no creer en las Escrituras o no darle el valor que tienen las Escrituras que deben de tener, y otras veces por falta de enseñanza. Realmente la iglesia tiene que hoy en día enseñar a los nuevos convertidos cómo deben de comportarse, cómo deben de actuar correctamente. Hay muchas cosas. Y en cuanto a las enseñanzas, pastor, hay que enseñar la verdad del Evangelio, no lo que le conviene a determinados líderes o a determinadas congregaciones que se predique. A veces el Evangelio, bueno, es que la palabra los dice, que es una espada cortante de doble filo que parte, a veces nos parte hasta el corazón, nos parte el pensamiento, nos parte nuestra conducta. Entonces no es eso lo que a veces se trata de predicar, un tanto para que no se me vayan los miembros, para atraer a determinados grupos hasta nuestra iglesia. Y vamos dejando en un segundo plano muy relegado la verdadera importancia del testimonio de la iglesia real por ser permisivos y permitir que el testimonio se vaya relajando, y eso no causa ningún impacto en el mundo, porque cuando Dios está en el asunto con su verdad. Sí, realmente es así, Ahora, la gente tiene que entender, y creo que el testimonio de la iglesia y de los cristianos es fundamental. La gente tiene que entender, Dios no se ha visto, nadie lo ha visto. Moisés vio sus espaldas, y cuando uno le habla de Cristo, uno le habla de Dios, y le hablamos de que no es una imagen, de que no es yeso, no es oro, no es plata, no es madera, que es un Dios vivo, que es un Dios que cambia, que es un Dios que transforma, que es un Dios que ayuda, que es un Dios que sana, que es un Dios que liberta. Y cuando les predicamos todas estas cosas, si le decimos todo esto, pero nuestra vida dice todo lo contrario, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Es como alguien dijo, si tu vida no es un sermón, tu sermón no tiene vida. Hay que tener un buen testimonio para que tus palabras sean creíbles a la sociedad. Cuando tú le dices a alguien, Dios puede cambiarte, pero no ha visto en ti el cambio, entonces esa persona va a decir, bueno, ¿cómo dice que Dios puede cambiarlo si Él no lo ha cambiado todavía? Y me viene a la memoria algo que me ocurrió cuando trabajaba con la empresa forestal. En una ocasión íbamos llevando unas posturas para sembrarlas en un campo, y el chofer iba fumándose un cigarro, y entonces empezó a darme las quejas. El médico me dijo que tenía que dejar de fumar, pero él estaba fumando un cigarro también. Y entonces me decía, el médico me está diciendo, haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. Y realmente así sucede en muchas ocasiones. Si le decimos a las personas que Cristo puede cambiar, que Cristo puede transformar tu vida, que Cristo puede darle un nuevo sentido a ti,
a tu ser, a tu familia, pero ven en nosotros, en nuestro testimonio diario, en nuestro comportar diario, algo diferente, la gente no va a creer. La gente va a decir, él dice que lo haga, pero no lo hace. Pastor, ¿qué cree usted de esas congregaciones que están tan necesitadas de juventud y a veces los líderes tratan de relajar el testimonio de la iglesia para atraer a los jóvenes? Cambian incluso posturas, conceptos, disciplinas dentro de la iglesia y permiten cierta relajación para atraer a los jóvenes, cambiando ese testimonio esencial de la iglesia actual. Realmente es triste a veces. Yo creo que uno debe de hacer todo lo que esté a su alcance para atraer a las personas y para atraer al pueblo joven que tanto necesita de Dios hoy en día. Pero a veces nos desenfocamos. A veces nos desenfocamos y pensamos que relajando la conducta y permitiendo ciertos estándares de vida conforme a lo que el mundo dice, vamos a ganar a estas personas. Y creo que es todo lo contrario. Creo que es todo lo contrario. Estaremos tal vez creando un club social, estaremos tal vez creando una hermandad, pero no estamos creando un cuerpo de Cristo. No estaremos formando un cuerpo de Cristo en nuestra iglesia porque el verdadero testimonio no lo estamos dando. Ahora, hay que hacer todo lo que sea posible, pero siempre sabiendo que no vamos a cambiar nuestros principios. El que quiera seguir a Dios tiene que seguirlo como es. Tiene que seguirlo como es. Y cuando vemos la ley de Moisés, precisamente donde se dan las pautas de vida, vemos que en muchas ocasiones el Señor dice, al adúltero hay que apedrearlo y así apartarás el mal de ti. Y si comete este pecado hay que separarlo. Y Dios en ningún momento, para atraer personas, dice, vamos a relajar la disciplina, vamos a relajar la conducta, no. Dios siempre es tajante en cuanto a eso. Y Él lo dice así, la paga del pecado es muerte. Ahora, si tú relajas la disciplina, si tú relajas la conducta y permites ciertos pecados y permites ciertas conductas que no son agradables a Dios dentro de la iglesia, estás llevando a la muerte a todas esas personas. No estás siendo canal de vida, sino más bien canal de condenación para esas personas. Y que se sepa, porque quizás hayan ahora televidentes o amigos que nos siguen a través de las redes sociales, que se sepa que no es darle muerte con pedradas como se hacía en aquel tiempo, pero le estás dando muerte espiritual, que es peor, porque es una muerte que no te conduce a la vida eterna y que sencillamente te lleva a ese foso de condenación, de azufre, que por supuesto te resta todo lo que espiritualmente te tiene preparado Dios en el cielo. Es que precisamente el cambio en la persona es una de las cosas distintivas del cristianismo. Muchas religiones le piden a las personas que crean, pero no le exigen un cambio de vida, no le exigen un cambio moral. Por ejemplo, alguien se mete espiritista, puede consultar a los muertos y puede seguir siendo un adúltero, puede seguir siendo un asesino, puede seguir siendo un ladrón, pero consulta a los muertos. No te afecta, ellos no afecta. El santero igual, no sé, hay muchas religiones paganas que no exigen un cambio en el comportamiento y en la moral de la persona. Pero sin embargo, cuando venimos a Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De modo que al venir a Cristo, tiene que haber un cambio. Hay una canción de Alex Zurdo que, habla precisamente de esto, de lo que hoy estamos predicando, un evangelio liviano, un evangelio superficial, un evangelio que no trae la veracidad de Cristo solo para atraer a determinados grupos. Estamos predicando prosperidad, estamos predicando bendiciones, estamos predicando misericordia, pero no estamos predicando el sacrificio de la cruz, no estamos predicando el hecho de la rectitud de una disciplina, no estamos predicando sobre el buen testimonio y la buena postura de un cristiano solo para que no se nos vaya alguien de la congregación, para seguir sustentando y creciendo nuestras finanzas. No, cuando Dios está en el asunto, hasta con pocos Dios mueve las finanzas de un templo y de una congregación. Efectivamente, cuando uno es fiel a Dios, Dios es especialista en tomar las cosas pequeñas y hacerlas grandes. Exactamente. Y la congregación es pequeña a veces, y sé que es difícil a veces una congregación pequeña sostenerse, pero cuando son fieles a Dios,
Dios siempre obra. Y obra por senderos misteriosos, por donde menos tú te lo imaginas, Dios te da el sostenimiento financiero que tú necesitas. Y poco a poco, cuando la gente ve en ti ese testimonio vivo de Dios y que Dios ha cambiado tu ser, las personas empiezan a creer y empiezan a sumarse. Y cuando vienes a ver, al cabo del tiempo, eres una congregación grande. Eres una congregación que ha mantenido su testimonio y que Dios ha bendecido por su fidelidad. Incluso porque si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Pastor, este es un tema quizás escabroso para algunos. Ahora quizás algunos dicen, no me está gustando tanto lo que estoy escuchando, pero es un tema de necesario tratamiento, porque hay que llevar también a la reflexión a aquellos que de alguna manera han desviado el propósito, han cambiado también el propósito y han relajado un poco lo que Dios quiere hacer con ellos, con su liderazgo, con sus ministerios en la actualidad. Yo le decía ahorita de la canción de Alex Zurdo que mi enhorabuena por los temas que a veces, el contenido que a veces llevan ministros como Alex Zurdo a sus canciones. Pero también acá en Cuba hay grupos de jóvenes, hay ministros de alabanza que están haciendo cosas muy buenas y que le dicen al mundo, yo no tengo por qué ser a tu forma si tú puedes ser a la mía. De hecho, lo mejor es que el mundo sea la forma de la iglesia y no la iglesia a la forma del mundo. Entonces los voy a remitir a este tema musical de jóvenes habaneros acá en la isla de Cuba. Y así dice esta canción, yo no tengo que cambiar. Si quiero mantener mi testimonio, no tengo por qué cambiar. Yo no tengo que cambiar. Yo no tengo que cambiar. Yo no tengo que cambiar. Para que mi music suene en lo secular. Yo no tengo que cambiar. Yo no tengo que cambiar. Yo no tengo que cambiar. Para que en las redes sociales tú me des like. Yo no tengo que cambiar, ¿qué les pasa a ustedes? La fama y la emoción te subieron los niveles. Tienes el don y a las canciones tú le metes, pero pa' cantar no hace falta un par de aretes. Con eso nos impacta a una generación, así nos enamora a una generación. Oye, quiere romper ese duro corazón solo se rompe con unción. Conviertas en ellos a ti, no te conviertas a ellos. Hermano, tú eres la luz para alumbrar entre ellos. Conviertas en ellos a ti, no te conviertas a ellos. Ellos buscan libertad porque tienen el fango del cuello. Ya se acabaron las balas, la fama a mí no me consume, pues no quiero el salón de la fama. Como dice su palabra, tira la puerta para que se abra. Al cielo entran las ovejas y no la asistencia de cabra. Ya déjate de falacia, lo que tengo lo recibo por gracia. En el corazón hay tanta vanidad que ninguna cangarra lo sacia. Deseas entrar en la tierra donde fluye leche y miel y no se permite la entrada con el estilo de Anuel. Ya me cansé de lo que escucho en la radio y TV. No te molestes, pero tus canciones por esto no blanco la descargué. Estamos aquí a crear un nuevo ambiente. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Ay, los valientes, ay, los valientes. Los valientes que no siguen la corriente. Yo no tengo que cambiar. ¿Qué cambia? Yo no tengo que cambiar. ¿Qué cambia? Yo no tengo que cambiar. ¿Qué cambia? Para que mi music suene en lo secular. Yo no tengo que cambiar. Yo no tengo que cambiar. Yo no tengo que cambiar. Para que en las redes sociales tú me des like. Welcome, son bienvenidos a este nuevo sonido. Uno conocerá como trastorno, pero el horno ya está encendido. Dicen que no soy como muchos quisieran, pero hoy yo sé que soy la diferencia de esta era. No necesito en esto yo tirar balazo, porque lo sumiste en la music tan escaso. Así que ya empecé, dale bro, ábreme paso. Y aunque me critique, vengo a darte un abrazo. Yo no tengo
que cambiar para sonar en la radio, ni parecerme a ellos, para llegarle no es necesario, porque allá en el Calvario humilde murió en la cruz. Y si tu corazón es humilde, entonces no imita a Jesús. Yo no me pinto el pelo, tampoco me saco la ceja, y no porque sea religión, sino que mi corazón no lo refleja. Cero vanidad ilusoria, grábatelo en tu memoria, que la historia no la escriban ellos, sino que tú sabes que cambia la historia. Yo no tengo que cambiar. Yo no tengo que cambiar. Yo no tengo que cambiar para que mi música suene en lo secular. Yo no tengo que cambiar. Yo no tengo que cambiar. Yo no tengo que cambiar para que en las redes sociales tú me des like. Esto es adoradores. Andamos con el pequeño de la familia. Oye, si no entendiste el mensaje, busca Gálatas 5:13. Come Biblia y no comas calle. Yo no tengo que cambiar. Y que todo el mundo diga, Yo no tengo que cambiar. aunque nadie me siga. Yo no tengo que cambiar. Díselo a tu amiga, Porque soy cristiano y yo no lo tomes personal. Regresamos a la conversación de nuestro programa hoy sobre el testimonio. Ya vimos una parte de este concepto, pero nos vamos a la segunda esencia conceptual de la palabra. Pastor, ¿qué es testificar de la obra de Dios? Testificar de la obra de Dios no es más que decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y creo que eso es fundamental. En estos días, ayer precisamente, yo aconsejaba a unas jóvenes y ella me decía, pastor, yo pude experimentar a Dios. Y yo le dije, nosotros predicamos la religión de la experiencia, porque creemos que las personas que vienen a Cristo tienen que vivir en una experiencia con Él. Tienen que sentir y experimentar que Dios ha tocado su corazón, que Dios le ha perdonado sus pecados. Y cuando esto sucede y esto ocurre, no podemos quedarnos callados y tenemos que decirle al mundo que hemos cambiado, que hemos sido transformados, que Dios ha tocado nuestros corazones, que Dios ha tocado nuestras vidas y que el antiguo yo ya no existe, sino que hay un nuevo yo que quiere agradar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué referentes bíblicos nos dicen que, podemos usar para testificar al mundo con respecto al buen testimonio o a lo que Dios puede hacer en la vida de una persona? Hay muchas referencias bíblicas. Hay muchos personajes bíblicos del Nuevo Testamento que ciertamente Dios cambió y transformó de una manera extraordinaria. Los apóstoles, vemos un Pedro impulsivo, un Pedro que no pensaba las cosas para decirlas. Luego de encontrarse con Jesús vemos cómo fue cambiando, fue siendo transformado. Y después vemos un Pedro impulsivo, pero para predicar el Evangelio, para dar su vida por causa de Cristo. Un Pedro que primero negó, pero después murió por causa de Cristo. Me encanta la historia de Pablo, porque Pablo es el ejemplo bíblico de un perseguidor de la iglesia, de alguien que no quería saber del cristianismo, de los seguidores de Jesús, estaba aferrado a su antigua religión, al judaísmo, y como un encuentro, precisamente un encuentro con Cristo en el camino a Damasco, cambió su vida. La transformó de un modo tal que al principio los hermanos tenían temor, tenían miedo. No, ese no es Pablo el que perseguía y el que mató a Esteban y el que hacía cosas malas y se llevaba presa a la gente. Es ese mismo. Qué tremendo, ¿verdad? Y vemos que en Pablo hubo un cambio tremendo, extraordinario. Y cómo Pablo después predica y habla de su testimonio, de cómo él era perseguidor de la iglesia y cómo Cristo cambió su vida en un llamado extraordinario. Y hay muchos más que pudiéramos hablar, pero estos dos a mí me encantan. El de Pedro, el de Pablo, también el de Juan y su hermano, que al principio Juan y su hermano querían hacer descender fuego del cielo para quemar una ciudad, un pueblo samaritano,
Pero después vemos las cartas de Juan, un Juan lleno de amor, un Juan transformado completamente por la gracia y el poder de Jesucristo. ¿Cree usted que hay hombres o hay ejemplos como los de Pablo, Pedro y muchos otros que en la Biblia se reflejan sobre una transformación extraordinaria en su vida? Sí, cómo no. Hay muchos testimonios y personas que han sido transformadas. Me viene a la memoria ahora, por ejemplo, John McDowell. Aquí en Cuba se vendieron y se repartieron muchos libros de John McDowell, entre ellos Más que un carpintero, donde él da su testimonio de cómo empieza a investigar para querer ridiculizar la Biblia y la fe cristiana, pero terminó siendo un cristiano defensor del Evangelio, defensor de Cristo. Y son cosas que Dios hace. Y como John McDowell, hay muchos más que han sido transformados y cambiados, incrédulos que han sido transformados y cambiados, incluso de otras religiones que han venido y han sido cambiados para la gloria y honra del Señor. Yo estoy convencida de que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, que lo mismo que hizo en aquel tiempo de Jesús, incluso lo mismo que hizo en el tiempo de hombres del Antiguo Testamento, también lo está haciendo en la actualidad. A propósito de transformación, pastor, en alguna oportunidad tuvimos la suerte o la bendición, es la palabra correcta, de conocer a un hombre que en medio de una comunidad rural se había pasado casi 40 años de su vida entregado por completo al alcohol. Era un hombre que adquiría mucho dinero por el negocio que tenía. Es artesano del mármol, muy bien remunerado. El mármol en nuestro país, carísimo, y además que es un trabajo que se hace para lugares, sitios muy lujosos como los hoteles, por ejemplo. Es muy bien pagado. Entonces, imagínense, amigos televidentes, a un hombre que tenía en una entrega de una pieza decorativa para un hotel, por ejemplo, o para un sitio lujoso, no sé, recibía 40,000, 50,000 pesos por una sola pieza, y que todo eso lo consumiera en alcohol. Había destruido su vida, había destruido la vida de su familia, pero un día tocó Dios su puerta y les propongo conocer lo que pasó con ese hombre. Así comienza cada día la rutina de trabajo de este artesano. Se enfrenta a la rudeza de una piedra, al ruido ensordecedor de la máquina cortadora del mármol, al polvo que resulta del trabajo, pero le gratifica el acabado convertido en obra de arte desde lo áspero hasta lo limado. Yo empecé a trabajar el mármol en el 2000. Comencé con algunas boberías aquí en la casa y después se fue incrementando hasta que me hicieron un contrato de embaradero. Muy buen contrato, y entonces a partir de ahí empecé a ganar buen dinero. Detrás de cada una de estas piezas hay un verdadero artista, un hombre que por muchos años despreció el talento que le había dado Dios y convirtió el fruto de sus manos en herejía. El sustento que le aportaba su trabajo lo utilizó para alimentar el vicio del alcohol. Todo fue bien hasta que empecé a ganar dinero, pero invertirlo en otra cosa, que era en el ron, que trabajaba casi por gusto. Yo cobraba y lo primero que me llegaba a la mente era el ron. Cogió adicción a la bebida, y ya era demasiado. Se pasaba a veces una semana y pico tomando. Fue perdiendo hasta el trabajo, lo perdió porque no era tanto. Mucho maltrato. Sabes que los alcohólicos casi siempre eso es lo que se produce, maltrato. Y hasta darle dinero, eso ni hablarlo. Y
mala forma. Se iba desde por la mañana y venía bastante de la noche haciendo bulla, escándalo, que aquello fue lo más grande de la vida. Pero Dios siempre llega a tiempo. Después de la oración ferviente de sus seres queridos, Hermes definitivamente se encontró con el Señor. Empezaron a predicarme la palabra, me regalaron una Biblia y empecé a leerla. Y a partir de ello empecé a orar por él, orando todos los días. Él era el que me impulsaba a orar y orar, de que estuviera bien, que Dios lo protegiera, que Jesús lo protegiera, no sé, cosas así que me nacía de orar por él. El hermano Hermes llegó a la iglesia en malas condiciones. Estaba borracho, estaba vestido, andaba hacía días por ahí en el camino tomando y estaba delgado, estaba destruido por completo. Y él llegó con una botella de ron y en ese momento nosotros lo vimos, empezamos a predicarle la palabra y él dijo que él no sabía ni cómo había llegado allí, que él lo único que necesitaba era que lo ayudaran, porque ya él no daba más. Lo hicimos pasar al templo y allí con mucho trabajo y mucho esfuerzo, porque cada vez que uno trataba de hacerle paso de fe siempre decía algunas cosas incoherentes, y entonces, pero al final pudimos hacerle el paso de fe y él quedó comprometido de que él iba a regresar a la iglesia y se fue. Y le damos gracias a Dios que el domingo, cuando había empezado ya el culto, él hace su entrada con su familia y eso fue de mucho regocijo para la iglesia. Le doy gracias a Dios que el pastor, en la condición de que yo andaba, él me recibió, que él me dijo de que si yo quería a Cristo como mi Salvador, y yo le repetí en 2 ocasiones que a Cristo y a la Virgen también, porque yo no tenía idea de que en realidad lo que se buscaba ya era de Cristo, pero yo como primera vez que iba, y él me insistía que en la Virgen no, y yo como estaba borracho decía que en la Virgen también, y en todos los santos, y aquello fue muy grande. Cristo va a ser mi Salvador hasta mis últimos días, o hasta que Él venga. Desde hace 16 años, Hermes da forma a la piedra de mármol. Por eso hoy entiende lo que Dios hizo con él. El Todopoderoso cogió su vida áspera, dura, difícil como estaba, y poco a poco lo ha ido moldeando hasta convertirlo en una vasija de hermoso acabado. Hoy su apartada morada en el barrio El Diamante del municipio granmense de Jiguaní es casa de oración para toda una familia y vecinos alrededor. Casa de gratitud y exaltación al Dios que del hoyo lo sacó. Sigue su trabajo como artesano, perfeccionando el don que Dios le dio y haciendo de la piedra un producto de finísimo gusto estético para cualquier decorado. La tarea la comparte gustoso con su hijo y esposa como una verdadera familia para toda buena obra. Continuamos el diálogo después de este testimonio bonito de Hermes allá en la comunidad del Diamante en Santa Rita, provincia de Gran Mal Oriente de Cuba. Pues yo espero que muchas personas se sientan conmovidas, pero además se sientan tocadas por el Espíritu Santo con esta historia, porque la vida de Hermes se multiplica lamentablemente en muchas áreas de Latinoamérica. La incidencia del alcoholismo y de la drogadicción es cada vez más alta en nuestras naciones y creo que es bueno que las personas sean tocadas por el Espíritu, pero para que sean tocadas también tienen que haber obreros que vayan a llevar la palabra y a predicarle a esa mies que es mucha. Entonces, pastor, ¿qué tan bueno es para el mundo que nosotros llevemos los testimonios vívidos de nuestras experiencias al mundo precisamente para esa transformación que necesita Dios? Creo que es muy importante. Es muy importante porque es decirle al mundo que Dios no es un Dios de libros o de la mente, como algunos dicen, sino que es un Dios real
en hechos. Y los hechos de Dios podemos verlos hoy a cada rato, a cada momento, a cada instante. Podemos ver los hechos de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo la gente sabe eso? Si no es testificándoles. Y el apóstol Pablo habla de que somos colaboradores de Dios, ¿verdad? Y en esta colaboración es decirle al mundo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En mi testimonio personal, en mi vida personal, fui impactado por el testimonio de un cristiano, hijo de pastores que estudió conmigo en la universidad. No me llamó tanto la atención lo que me decía, sino lo que yo veía en él. Y recuerdo que él se quitaba las cosas no teniendo nada y me las daba. Y a veces incluso fueron años difíciles, en la universidad, en el llamado periodo especial. La alimentación era muy poca y a veces él tenía la posibilidad de conseguir otras raciones de comida y no me las daba a mí. Me decía, no, cómetelas tú, sabiendo yo que él tenía hambre también. Y estas cosas fueron impactando mi vida y me fueron llevando a interesarme en lo que él creía. Porque realmente su testimonio, yo dije, él tiene algo diferente a nosotros, a lo que yo veo en las demás personas. Qué cosa es. Y esa curiosidad de saber qué es lo que lo hacía él ser diferente me llevó a ir a la iglesia, me llevó a empezar a averiguar sobre la religión, sobre Cristo, sobre Dios. Y fui un poco duro, demoré un tiempo en aceptar a Cristo, pero al final acepté a Cristo y hoy en día acepté el llamado de Dios, soy pastor y no me arrepiento. No me arrepiento y le doy gracias a Dios por la vida de Josué, porque su vida, su testimonio impactó la mía. Y realmente es importante. Recuerdo, después que yo conocí a Cristo y cambié y ya no andaba en las borracheras ni en nada de lo que yo andaba, uno de mis compañeros de aula se me acercó y me dijo, ahora sí sé que Dios cambia a las personas. Y le dije, ¿por qué? Y yo pensando que me iba a decir de algo grande, algo, y sencillamente me dijo, porque he visto que te ha cambiado a ti. Y realmente eso es importante, testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, aun cuando sean cosas insignificantes a veces, aun cuando sean cosas pequeñas. Usted no sabe el poder que tiene eso, porque esas cosas insignificantes a veces Dios hace que penetre a lo profundo del corazón de la persona, que diga, pero bueno, porque a veces queremos testificar y pensamos que testificar solamente es de que me encontré con un ángel, de que Dios me sanó de un cáncer, de que Dios me libró, me resucitó de entre los muertos. Y esos son testimonios buenos, tremendos, extraordinarios, pero a veces testificando cosas pequeñas, cosas insignificantes a los ojos de nosotros, de los seres humanos. Dios hace con eso insignificante en el corazón de otras personas una obra tan grande, una obra tan linda, tan bella. Lo menos que usted se imagina, lo menos que tú piensas que va a impactar a una persona en tu ser, lo impacta y Dios lo usa para cambiar y para llevar el conocimiento de Cristo a las vidas de esas personas. Es que Dios se mueve en lo sobrenatural. Efectivamente. A propósito de sobrenaturalidad de Dios. Han acontecido muchas cosas extraordinarias dentro del pueblo de Dios. Cosas pequeñas que a veces pues hacen algo extraordinario en un ser humano, otras cosas mucho más grandes. Yo le propongo que ahora nos vayamos al segmento En Contacto Con, y esta vez nos vamos a dirigir hacia Nueva York, en Estados Unidos. El pastor Juan Adames tiene una historia interesante que compartir con nosotros de algo que hizo Dios en momentos importantes de su vida. Incluso cuando la familia pensaba que ya no tenía vida, que había muerto, él estaba ahí salvado y cuidado, protegido por nuestro Señor, porque así de grande es nuestro Padre, ese Padre que hace cosas extraordinarias en función de los hijos que le aman, porque si clamamos a Él, siempre va a estar a nuestro lado. Entonces escuchemos el testimonio en el segmento En Contacto Con. Bienvenido a nuestro espacio, el pastor Juan Adames. Bueno, amados hermanos, yo soy tu amigo en Cristo, el pastor evangelista Juan Adames, quien te saluda desde aquí, desde estas
instalaciones de nuestra emisora radial Unción 97 FM Radio. En el día de hoy, amados hermanos, quiero compartir con ustedes un poco de mi testimonio de cómo Dios ha obrado en mi vida, de cómo Dios ha ido trabajando, ha ido moldeándome a través del tiempo para nosotros poder desarrollar el ministerio que hacemos, para ayudar a otros, para llegar a otras naciones, porque somos un proyecto, somos un ministerio evangelístico y misionero, el cual se encarga de llevar la palabra de Dios a través de la radio, a través de la televisión. Quiero compartirles de qué manera Dios usó a un hombre poderoso en la tierra, un hombre servidor del reino de Dios en la tierra. Ese varón de Dios, todos lo conocen a través del tiempo, por el trabajo evangelístico que él desarrolló en todo el tiempo que tuvo de vida aquí en la tierra. Me estoy refiriendo al hermano, el evangelista Gille Ávilas, el cual hizo un trabajo maravilloso como evangelista por todas las naciones. Dios es tan bueno, mis amados hermanos, que sin yo ser merecedor de tantas bendiciones que Él ha hecho conmigo, Él reservara a un hombre, un evangelista, para que me predicara por primera vez. Recuerdo que en aquellos tiempos de los años 90, 89, en mis comienzos de llegada a este país, los Estados Unidos, yo estaba envuelto en todo lo que era mi mundo, la música, las producciones musicales, trabajando para diferentes artistas y haciendo todo lo que Dios hasta ese momento había permitido que yo como ser humano me desarrollara. Pero Él tenía un plan diferente, comenzando desde ese momento del año 90, donde se acerca este hombre a través de otra persona y me tocan la puerta a mi casa. En ese día yo estaba acabado de llegar de una gira de muchos conciertos que habíamos tenido y yo estaba totalmente agotado y no había descansado ni siquiera unas 2 horas, cuando en la mañana me tocaron la puerta y ese era un pastor que vivía cerca del lugar donde yo estaba viviendo. Por muchas razones, de motivo de no conseguir parqueo para parquear mi vehículo, siempre tenía la oportunidad de parquearme cerca de esa pequeña iglesia que me quedaba alrededor de mi casa. Ese pastor conocía al evangelista Gille Ávila y eran amigos por muchos años. Pues en ese tiempo el evangelista Gille Ávilas tenía una campaña aquí en el área del Bronx, New York, donde él estaba viniendo a evangelizar y estaba viniendo a traer esa campaña, que era una campaña muy poderosa que se realizaba en esos tiempos en el Parque St. Mary del Bronx. Y yo tuve la oportunidad de conocer a ese varón de Dios sin saber quién era, pero Dios ya lo tenía destinado para que me viniera a predicar, a sembrar la semilla del evangelio en mi corazón. El pastor que vivía cerca de mi casa, ese hombre de Dios, el cual también ya no está en vida, él siempre que yo pasaba por el frente de su iglesia, él me pedía que si yo podía venir a ayudarle con la música, porque necesitaban un pianista. Y es el instrumento que yo toco y él siempre me veía pasar y me vivía diciendo siempre que él necesitaba un pianista en la iglesia, que por favor, aunque sea un día, si yo podía venir, que ellos me pagaban. Usted sabe todas esas cosas. Bueno, ¿qué pasa, mis amados? Que yo nunca quise aceptar la invitación, pero sí, por respeto, él me preguntó, ¿verdad?, que si yo podía darle la dirección porque él quería visitarme un día y todo eso. Y yo le di la dirección donde vivía. Pues pasó el tiempo, pasó ese tiempo, llegó el momento de cuando Gille Ávila viene a Nueva York y él está en el trabajo de la campaña evangelística y visita a ese pastor porque eran amigos. El pastor le pide que si él puede hacer una visita con él como a 3 cuadras de la iglesia. Y parece que Gille Ávilas aceptó ir con él y fueron a convencerme de que yo viniera a la iglesia, a ayudarle a tocar y todas esas cosas.
Me tocan la puerta temprano en la mañana, yo abro la puerta, con la puerta medio cerrada, los saludo y todo eso, y ellos me explican que vienen a tratar de hablar conmigo para hablarme de Cristo Jesús y toda esa cosa. Yo le digo que yo estoy un poco trasnochado porque acababa de llegar de una gira tocando y no estaba cómodo porque no había dormido. Entonces el pastor me dice, pero va a ser solamente unos solos minutos, permítame entrar a su casa y usted verá que Dios va a hacer grandes cosas después de hoy. Yo le permito entrar y él entra con el hermano Gille Ávila. Yo no sabía quién era Gille Ávila, jamás me pude imaginar quién era Gille Ávila. Y se sientan y empiezan a hablar conmigo de cómo estoy, cómo está todo, la familia y todo eso. En ese momento Gille Ávila mira que yo tengo una Biblia abierta en la casa, pero yo nunca había leído esa Biblia. Era la rutina de tener una Biblia abierta con un salmo, ¿verdad? Y eso era normal en la vida de muchas personas, tener una Biblia, como que la Biblia simplemente abierta iba a hacer todo lo que Dios quería que yo realmente como ser humano hiciera, que era venir a los pies de Cristo Jesús. Pues pasa que Gille Ávila en ese momento me dice, ¿usted tiene una Biblia? Porque veo que tiene una Biblia ahí, dice él. Digo, sí. Dice, ¿usted me la puede pasar un momentito, por favor? Y digo, ok, no hay problema. Él la coge la Biblia, él abre la Biblia y busca del libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, donde él está, ¿verdad?, hablándome de el Hijo de Dios. Y me dice, ¿usted conoce algo de la Biblia? Digo, no conozco nada de la Biblia. Me dice, ¿usted sabe quién es Dios? Digo, bueno, yo sé quién es Dios, porque he escuchado todo el tiempo que hay un Dios, pero conocerle de la manera que tal vez usted piensa, no. Dice, pues hoy ha venido Cristo a tu vida y hoy ha entrado Dios a tu casa. Digo, wow. Digo, amén, que así sea. Aunque yo no fuera una persona que estaba congregándome en ningún lugar, ni había entregado mi vida a Cristo, pero yo soy un hombre siempre temeroso de Dios, a pesar de todas esas cosas que yo vivía en mi mundo, de la música y todo eso. Bueno, ¿qué pasa? Que en ese momento él me lee la parte del capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera ha dado Dios a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me leyó esa parte 2 veces y me dijo, desde hoy tu vida, tu casa y tu familia serán cuidadas por Dios. Y yo le dije, amén, amén. Me dice, vamos a hacer una oración. Y él ora por mí, por mi familia, por todo. Y luego se despiden. Y me dice, no te voy a leer más nada, solamente quiero que te quede con eso en tu corazón. Que Dios nuestro Padre ha dado a su Hijo unigénito para que todos los que creamos en Él tengamos salvación y vida eterna. Ya cuando ellos se despiden, yo le ofrezco tomar algo, una botella de agua o un refresco, o si tenían hambre para servirle algo, una picadera. Pues ellos me dicen que no, que está bien, pero que si tenía café, que le sirviera un poquito de café. Yo le dije, bueno, tenemos café, pero yo no sé hacer café. Y me dice, ¿cómo usted no sabe hacer café? Si eso es algo normal y fácil de hacer. Y digo yo no sé hacer café. Me dice, bueno, pues hoy usted aprenderá a hacer el café. Venga conmigo, ¿dónde está su cocina? Eso fue Gille Ávila, el varón Gille Ávila. Y me dice, venga, veo que usted tiene una greca o una cafetera. Vamos a hacer el café. Me dice, primero le pone el agua, primero hace esto y hace aquello. Y me enseña a hacer el café. El café se hace y luego entonces se sientan a tomar el café. Y yo tomo café con ellos también en ese momento. Y nada, todo quedó ahí.
Y me dice al final cuando se va, no importa cuánto tú corras, no importa cuánto tú te niegues, no importa cuánto tiempo pase, tú le vas a entregar tu talento y tus conocimientos a Dios, porque Él te ha dado el talento, Él te ha dado el don y Él va a hacer grandes cosas contigo. Que Dios te bendiga. Hoy ha entrado Cristo a tu casa. Amén. Quedó así todo. Pasó el tiempo, alrededor de 4 o 5 años. Pasaron cosas en mi vida en ese momento que yo empecé a tener tristeza en mi vida. Empezaron cosas a suceder y yo empiezo a refugiarme en buscar en una iglesia, porque ese es el defecto del ser humano, que solamente buscamos a Dios cuando lo necesitamos, cuando tenemos una situación, cuando estamos hundidos, cuando estamos derrumbados. Ahí es cuando buscamos de Dios. Y yo no era la excepción. Yo busqué de Dios en el momento de mi tristeza, en el momento de mi fracaso, en el momento de mi derrumbe. Y busqué de Dios. Y me empecé a dar la oportunidad. Y empecé a darle la oportunidad a Dios de que entrara en mi vida. Y empiezo a visitar una iglesia. Y pasó el tiempo en esa iglesia. Y yo me sentía vacío, porque todavía yo no había tenido un encuentro genuino, real con Cristo Jesús. Pero estaba por lo menos asistiendo a calentar bancas dentro de una iglesia. Como estamos en el primer amor, como todo aquel que se congrega, como todo aquel que se convierte, que todo es religioso, que todo es espiritual, que todo es mirar espíritu por aquí, mirar espíritu por allá. Pues yo también estaba en esa emoción que nos acompaña en el principio de nuestros caminos en Cristo. Y sucede ser que un día estoy mirando la televisión de un programa cristiano donde están pasando la transmisión de un programa en Perú, de una campaña evangelística llevada a cabo en un estadio que tenía alrededor de unas 60,000 personas. Entonces, el predicador que le tocaba la campaña era el evangelista Gille Ávilas. En ese momento, mis amados hermanos, yo no me acordaba de aquel hombre que entró a mi casa, que se sentó conmigo, que me predicó la palabra de Juan 3:16, que me dijo a mí que ese día había entrado Cristo a mi casa, que me dijo también que no importa el tiempo, pero que yo le iba a servir a Dios, aunque pasaran los años. Yo no me acordaba de ese hombre, de ese varón de Dios que entró a mi casa. Hasta que yo empiezo a ponerle atención a la programación que están pasando y anuncian al varón Gille Ávila. Pero todavía las cámaras no lo enfocan su rostro y ponen toda la multitud que está en el estadio, la algarabía, las cosas, porque Gille Ávila era una persona muy reconocida. Y donde Gille Ávila llegaba, pues las cosas tenían que cambiar, porque era un hombre que estaba ungido por Dios, era un hombre que tenía el discernimiento de Dios, era un hombre que estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Entonces, cuando lo presenta la cámara, yo me doy cuenta que ese señor había sido el que se había sentado conmigo en la casa, en la mesa de mi casa, a que yo le colara un café, a él predicarme la palabra, a él decirme todas las cosas que él me había dicho. En ese momento yo me sentí con los vellos de mi piel erizado, porque yo dije, wow, ese es el hombre que estuvo sentado en mi casa. Ese es el hombre que me habló de Cristo. Ese es el hombre que yo le colé café. Ese es el hombre que me dijo que yo le iba a servir a Dios, no importa cuántos años pasaran. Y ahí comencé a comprender que Dios tenía un llamado para mí, que Dios tenía algo importante para hacer conmigo, para que yo pudiera ser también un vehículo de servicio para otros, porque es mejor servir que ser servido.
Y en todos estos años me he dado cuenta que lo que Gigi Ávila dijo en el año 90 en la sala de mi casa se cumplió completamente. Porque hoy en día soy un ministro del Señor. Hoy en día predico la palabra. Hoy en día soy vehículo para usos para otros. Hoy en día llevamos el evangelio a diferentes naciones. Hoy en día somos un equipo de trabajo que evangelizamos y llevamos este evangelio a través de la radio, a través de nuestro canal de televisión Viva Cristo TV, y hemos sido una plataforma para ayudar a otros. O sea que Dios fue tremendamente misericordioso conmigo y me bendijo de una manera increíble, llevándome a este varón directamente a mi casa para que me hablara de sus maravillas. Gloria a Dios. Pasó todo ese tiempo y yo me sigo congregando, pero ahora con más fe de que Dios había hablado a través de Gigi Ávila. Yo sigo teniendo contacto con el pastor que me invitaba a esa iglesia, aunque yo me estaba congregando en otra congregación, aunque nunca toqué en la congregación, pero yo estaba sumergido en servir a Cristo. Empecé a tener comunicación con Gigi Ávila, lo conocí ya con más conocimiento, sabiendo quién era. Me llevó a diferentes lugares, tuvimos mucha comunicación, me siguió hablando de Dios, aprendí muchas cosas de él, bendito sea el Señor. Y luego, entonces, pasan todos esos años y yo sigo creciendo en el Evangelio, yo sigo madurando en el Evangelio, yo sigo desarrollándome en el Evangelio. Dios sigue procesando todo lo que Él quiere hacer conmigo para que yo pueda ser el vehículo de bendición a otros. Pero vino el ataque del enemigo, porque cuando Satanás mira que Dios tiene un propósito con un hombre, con una mujer de Dios, Él no lo va a dejar jamás tranquilo. Y entonces pasaron ciertos sucesos en mi vida que cambiaron por completo el rumbo a partir de esos momentos. Hay una fecha muy importante en mi vida, mis amados. En el año 2000, yo tengo una revelación por medio de un sueño donde el enemigo comienza a llamarme y a prometerme todo lo que yo necesite, a prometerme fama, dinero y todo, y hacerme millonario de todo lo que Él me quiera dar. Pero había un precio para pagar, y el precio era que yo tenía que declarar que Él era mi rey, que Él era a quien yo le iba a servir. Y cuando esa voz, en esa revelación del sueño, me hablaba que lo aceptara a Él, con una voz bien fea, como si fuera un león o un monstruo rugiendo al lado de mí, yo me asusté, pero en ese momento podía yo escuchar que por el otro lado había una voz que me hablaba con una voz dulce, con una voz maravillosa. Entonces habían dos voces hablándome. Estaba la voz del maligno que quería arrastrarme con él, y entonces estaba la voz dulce que yo comprendo y acepto y creo que era la voz de Dios hablándome. Y me dijo: no lo escuche, tú eres mi hijo, yo te compré a precio de sangre. No lo escuche, Él no es tu rey, yo soy tu rey, yo soy Jehová Dios, yo soy el gran yo soy. Y le dice a la voz satánica que me hablaba: apártate de mi hijo, porque tú no tienes poder sobre él. Apártate de mi hijo, porque tú no tienes poder sobre él. Te ordeno que salga de este cuarto en este momento y que no lo molestes más. Apártate en este momento, Satanás. Y desapareció la voz. Se quedó la voz hermosa conmigo y me dice: no tengas miedo, porque tú estás cubierto con la sangre del Cordero en la cruz. Y ahora quiero que me acompañes, que te voy a llevar a un lugar.
y sentí como una fuerza agarró mis manos y me llevó con él y me fue elevando, y yo fui saliendo de mi habitación y empecé a mirar que el edificio ya se estaba mirando abajo y empezaba a mirar que el vecindario ya yo lo veía desde arriba, y según íbamos volando no podía yo ver quién me hablaba, pero yo escuchaba la voz y sentía la fuerza. Y esa voz y esa fuerza me decía, ¿qué tú miras abajo? Y yo le decía, estoy mirando toda la ciudad. Y me dice, sí, pero mira bien qué tú estás mirando. Y yo le digo, hay muchos problemas, hay fuego, hay muchas cosas. ¿Qué está pasando? Se está destruyendo mi ciudad, mi familia, mis hijos, todo. Me dice, no tenga preocupación. Yo estoy contigo, tu casa y tu familia está cuidada. Y no importa lo que pases, tú estás cuidado y está cubierto por la sangre del Cordero de Dios. Ven conmigo a un lugar que te voy a mostrar algo. Y seguimos flotando y llevándome esa fuerza y esa voz, hasta que llegamos a un lugar hermoso, bello. Era un lugar como un valle lleno de pinos, habían animales por todos los sitios, jugando. Un lugar hermoso con una paz increíble. Yo puedo mirar una luz brillante como el sol a lo lejos. Y desde ahí salía la voz bella y hermosa que me hablaba. Cuando vamos llegando hacia más el lugar donde está la luz, yo empiezo a mirar que la luz se convierte en un ser parecido al humano, vestido de blanco, pero el rostro era un brillo de luz. Y ese brillo de luz se convirtió en un ser vestido de blanco, con una ropa bien hermosa, blanca, resplandeciente, que me decía, acércate, hijo mío, quiero mostrarte algo. En ese momento que me acerco, esa figura, ese ser, tenía un libro en sus manos. Y me dice, ¿qué miras en mis manos? Y le digo, un libro. Y él me dice, sí, tengo un libro, pero quiero que mires nuevamente y me diga lo que estás mirando. Cuando miro nuevamente, estoy viendo que hay muchos nombres escritos. Y le digo los nombres que están escritos. Y me dice, mira otra vez y dime qué ves. En ese momento vuelvo y miro y puedo mirar mi nombre escrito en el libro, correctamente como está en mis documentos. Mi nombre está escrito en ese libro. Y yo me pongo exaltado y digo, wow, ese es mi nombre, ¿quién lo escribió? Y la voz de esa figura que estaba ahí parada enfrente de mí me dijo, yo escribí tu nombre en el libro de la vida, porque yo te escogí a precio de sangre. Voy a hacer grandes cosas contigo. A partir de hoy no serás el mismo. Tu casa y tu familia estarán cubiertas y nada te pasará. No importa lo que pase, tú estarás cuidado por el poder que viene de mí. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Yo busco adoradores que me amen y que me alaben en espíritu y en verdad. Y he visto tu corazón. Simplemente eso me dijo. En ese momento volví a caer en mi cuerpo y desperté. Pensé que era un sueño simplemente. Y me quedé así. Y pasó el tiempo. Casi un año. Llega el año 2001. Y todos recuerdan aquel suceso, aquella trágica mañana donde aquellos aviones tocaron las Torres Gemelas y las derribaron. Mis amados hermanos, yo estaba en el piso número 45 cuando el primer avión hace contacto con la primera torre. Piso número 45.
se vuelve todo un caos. El avión choca con la primera torre. Los elevadores dejan de funcionar. Todo el mundo piensa que es un fuego, que es un incendio, que es un terremoto. Y no creen lo que está pasando afuera, hasta que se nos dice que tenemos que abandonar el edificio. Pero era tanta la gente que estaba en ese edificio que no había forma. Y empecé a mirar como habían personas que se estaban lanzando por las ventanas. Y comienzo a correr. Y no habían elevador y era tanta la multitud. Y empezamos a caminar y a bajar por las escaleras que eran bien estrechas. Y en medio de tanta gente que iba bajando por las escaleras, yo sentí la misma fuerza que me elevó aquel día en esa visión, en esa revelación, en ese sueño, que me estaba llevando por encima de todo el mundo. Y yo pude bajar 45 pisos y salvar mi vida. La promesa y el pacto que Dios hizo ese día, en esa revelación, en ese sueño conmigo, se estaba cumpliendo el día que chocaron los aviones con las Torres Gemelas. Una vez que ya yo estoy fuera de la primera Torre Gemela, que estoy bien lejos, empiezo a mirar que viene otro avión y choca con la próxima Torre Gemela. Y en ese momento no pasaron muchos minutos cuando veo que la torre donde yo estaba en el piso número 45 se empezó a derrumbar. ¿Quién iba a morir en esa torre? Yo. Si yo no hubiese aceptado a Cristo Jesús, si Dios no me hubiese rescatado, yo no hubiese estado aquí hablando con ustedes hoy. Mis amados hermanos, Dios es real. Dios, cuando hace un pacto contigo, lo cumple al 100%. Créele a Dios. Escucha la voz del Espíritu Santo. Permítele a Dios tener un trato contigo. Permítele a Cristo Jesús ser tu Mesías. Él entregó su vida por ti en la cruz. Él compró tu vida, tu salvación, a precio de sangre. Mis amados hermanos, luego de ese trágico problema, Dios me demostró a mí que Él está conmigo y que esa revelación era un pacto real. Sucedió que unos meses después hubo un trágico accidente de avión en el área de Queens, New York, con el vuelo 587 con destino a la ciudad de República Dominicana. El mismo vuelo que yo siempre tomaba porque yo siempre estaba viajando mucho. Y ese día estoy en el aeropuerto con dos amigos en la fila para empezar a chequear el equipaje, cuando yo siento que quiero ir al baño a lavarme las manos. Y cuando estoy lavándome las manos, escucho la voz que me habló en aquel día, en aquella revelación, y me dice: cambia el vuelo y vete por Puerto Rico. Cambia el vuelo y vete por Puerto Rico. Ya yo, temeroso de Dios y sabiendo que Dios me había prometido salvación y vida eterna y haberme sacado de las Torres Gemelas, no lo pensé dos veces y empecé a creer en que esa voz era el Espíritu Santo que me estaba hablando. Salí del baño, le hablé a mis amigos, le dije: vámonos por Puerto Rico, cambiemos el vuelo. Pero ellos no quisieron escucharme y murieron en el accidente aéreo. 285 personas murieron en ese vuelo. Todos murieron, menos yo, el que Dios había rescatado, el que Dios le había hablado en el baño y le dijo: no te vayas en ese vuelo, cambia el vuelo y vete por Puerto Rico. Y yo hice eso. Hablé con mis amigos, le dije lo que yo había escuchado. No me creyeron, me dijeron loco. Y cuando cambié el vuelo por un vuelo que iba a Puerto Rico, ellos se quedaron, y el vuelo que iba a salir para República Dominicana se retrasó con más de 4 horas. Y yo llegué a Puerto Rico, y estando en Puerto Rico, estoy mirando
la televisión en la cafetería del aeropuerto y en ese momento empiezan a poner la noticia de que el vuelo 587 de American Airlines había desaparecido de los radares y que había sufrido un accidente aéreo donde todos los pasajeros habían sido muertos. El enemigo quiso robarme nuevamente la vida, pero ahí estaba el pacto que Dios había hecho conmigo. Ahí estaba la promesa de vida que Dios había hecho conmigo. No temas porque nada te pasará, me dijo Dios. Y aquí estoy hablando con ustedes. Después de tantos años, estoy hablando con ustedes, porque Dios prometió cuidarme y yo entendí su llamado. Gloria a Dios. Amados hermanos, este testimonio no es para que te sorprendas y te quedes sin hacer nada. Este testimonio es para que tú puedas entender que Dios es real, que Dios es un Dios de pactos, que Dios es un Dios que revela, que Dios es un Dios de sanación, que Dios es un Dios que restaura, que Dios es un Dios que liberta, que Dios es un Dios que levanta al caído, y que cuando Él hace un pacto contigo, Él lo cumple al 100%. Quiero decirte que Dios es real y que si Él lo pudo hacer conmigo, Él lo va a hacer contigo también. Solamente Dios quiere que le creas a Él, que le ame, que le adores en espíritu y en verdad, que alabes su nombre, que reconozca que Él es tu Rey, que reconozca que Él es tu Salvador, que reconozca que Él entregó a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para dar su vida por ti y por mí, que la sangre del Cordero no fue derramada en vano. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que sigas escuchando la voz de Dios, que le permita al Espíritu Santo ser tu consolador. Hay una corona de vida y Dios te la quiere entregar. Hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Empieza a creerle a Dios, empieza a declarar palabra de sanidad, de restauración, porque Dios es real y cuando Él te promete algo, Él te lo va a dar. Dios te bendiga, amado hermano. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Bueno, muchísimas gracias al también evangelista Juan Adames, que además ha motivado muchísimo a nuestro proyecto audiovisual para que podamos sacar adelante este proyecto interesante que llega todos los lunes a partir de las 9 de la noche, pero además aprovecho para promocionar nuestro espacio en Unción 97 Radio, porque a través de Juan Adames también tuvimos una incursión en Unción 97 Radio los sábados 7 de la noche, el programa Alimentando tu Fe, también desde la Primera Iglesia Metodista en la ciudad de Bayamo, Isla de Cuba. Bueno, ya hablamos de la importancia de dar testimonio como pueblo de Dios al mundo, pero a veces nos olvidamos, pastor, el hecho de dar también el testimonio dentro del propio pueblo de Dios. Eso enriquece, eso restaura al que se siente más débil. Sin embargo, no le damos trascendencia porque, bueno, ya el pueblo de Dios conoce, ¿qué más le vamos a decir? Pero qué tan importante es testificar aquí en la casa de nuestro Padre. Sí, es importante dar siempre en nuestros servicios algún momento para que algunos testifiquen de lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Por qué? Primero porque estamos dando la gloria a Dios. Estamos exaltando y estamos diciendo lo que Dios ha hecho en la vida de aquellos que están en medio nuestro. Segundo, es respuesta a nuestras oraciones. La iglesia ora, en nuestros servicios tenemos un tiempo de oración por los enfermos, de oración por las necesidades de los hermanos. Tenemos una entrega de ayuno donde se ora por los ministerios, se ora por los negocios, se ora por la familia.
Y cuando se da testimonio público dentro de la congregación de la respuesta de Dios a nuestras oraciones, eso fortalece la fe de la iglesia, fortalece la fe de los hermanos. Y también hay hermanos que a veces están en una situación difícil y cuando escuchan al otro que testifica de algo parecido, pueden pensar y se animan porque dicen, bueno, Dios lo hizo con él, también puede hacerlo conmigo. Y siguen orando y siguen clamando al Señor. Es importante que, y no solamente en la congregación es importante por esto, sino que también nosotros escuchemos los testimonios, pero también cada uno de la congregación puede alcanzar a su vecino con ese testimonio, puede alcanzar a sus compañeros de trabajo con ese testimonio. Y cuando estén predicando y estén alguien pidiéndole tal vez un consejo que no tiene a Cristo, ahí puedes aprovechar y decirle, mira, en la iglesia hubo un hermano que dio testimonio, oramos y Dios hizo la obra, vamos a la iglesia allí para que Dios toque tu corazón, para que Dios cambie tu vida. Es una puerta que se nos abre para edificar al pueblo de Dios, pero también para evangelizar a los perdidos. Hay un momento de uno de nuestros cultos, el tiempo de ayuno, que nosotros a veces pues también damos la posibilidad a los hermanos de que en medio del ayuno y la oración pues se dediquen al menos unos 10 o 15 minutos para escuchar los testimonios de lo que Dios ha hecho en la semana. Pero hay algo precioso que nosotros como pueblo metodista también acostumbramos a hacer acá en el culto de acción de gracias del 31 de diciembre. Los testimonios más poderosos del año venimos y los compartimos porque además es el culto de la familia, es el culto de despedir un año e iniciar otro y siempre da nuevos bríos para comenzar el año, pues escuchar que Dios hizo algo extraordinario con una vida, ¿verdad? Sí, a mí me encanta ese culto, precisamente por eso. Y este fin de año, que fue un fin de año atípico, tuvimos la oportunidad de poder celebrarlo. Muchos decían, bueno, el 2020 ya pasó, la pandemia, y ahora el 2021, y recuerdo que me dije, el mismo Dios que nos sostuvo en el 2020 a través de toda la pandemia y todos estos tiempos difíciles, y escuchamos muchos testimonios lindos y preciosos de hermanos que Dios le hizo provisión para su casa, realmente fue extraordinario. Y dije, ese mismo Dios, aleluya, que te sostuvo hasta hoy, también te sostendrá en el 2021. Porque es el mismo Dios. Dios no cambia, Dios no varía. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando leemos en la Biblia de que Dios suplió a la viuda de Sarepta y no la dejó morir de hambre, decimos, oh, wow, tremendo. Y entonces, pero escuchamos y leemos alguna historia interesante de los tiempos de los padres apostólicos o de los comienzos del metodismo o de otra denominación. Vemos cómo Dios sustentó a ciertas personas, a algunos misioneros en la India, cómo Dios los sustentó y le envió todo el sostén necesario. Decimos, wow, tremendo, Dios poderoso. Cuando lo vemos hoy en día, vemos que Dios lo hizo en los tiempos bíblicos, Dios lo hizo hace unos años atrás, Dios lo está haciendo hoy, y esto nos da esperanza, saber que mañana también Dios lo hará. Todos lo sabemos, ¿por qué? Porque empezó en la Biblia, los que siguieron lo vivieron también, nosotros lo estamos viviendo, y nuestra generación, nuestra descendencia también va a poder creer y ver que Dios puede hacerlo. Qué lindo es nuestro Padre, ¿verdad? Pastor, ¿algún último mensaje que darle a todos los amigos y hermanos que nos siguen? ¿Algún mensaje que dar a los líderes que a veces dejan de la mano el buen testimonio de la iglesia? Sí, es importante que nuestra vida sea un testimonio. Es importante que nuestra vida sea un testimonio. Y estaba pensando realmente cuán difícil es a veces llevar una vida agradable a Dios. Pero Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Con Jesús podemos llevar un buen testimonio. Con la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas podemos dar un buen testimonio, no solamente en nuestra forma de vida, en lo ético y lo moral,
sino también en los milagros y en las cosas lindas que Dios hace cada día en nuestras vidas. Testifica de Cristo, testifica de los milagros que Dios ha hecho en tu vida, pero que tu vida también, tu forma de comportarte, tu forma de hablar, también le digan al mundo que Cristo ha cambiado tu vida. Y esas cosas pequeñas, esas cosas que a veces hacemos sin darnos cuenta, van a ir impactando vidas y van a ir transformando vidas y va a ser un canal de bendición para otros que también necesitan conocer a Jesús. Que tu testimonio sea algo extraordinario. Y a veces nos ponemos tristes porque queremos vivir un testimonio o dar un testimonio de algo grande, extraordinario, algo poderoso, resucité de entre los muertos, como decía ahorita, o estuve hablando con un ángel, y no está mal eso, ojalá. Y yo le hablaba con una joven ayer y le decía, yo quisiera dar muchos testimonios, y cuando yo era recién convertido, yo escuché muchos testimonios de personas que fueron cambiadas y transformadas. Y yo empecé a orar porque yo quería dar un testimonio de eso. Incluso llegué a orar para que un ángel se me revelara y hablar con un ángel, todas estas cosas. Me estaba desenfocando. Porque eso, ojalá yo pueda encontrarme con un ángel y testificar. No he tenido esa bendición. Pero Dios me hizo ver que el mayor testimonio que puedo yo dar es el cambio y la transformación que Él hizo en mi vida. Que el mismo, el Orímar que era antes, ya no es hoy. Es uno nuevo, uno diferente. ¿Y todo por qué? Porque un día me encontré con Jesús. Muchísimas gracias por estos consejos finales, pastor. A los amigos televidentes, como siempre le digo, ha sido un placer poder tener su criterio acá en nuestro programa, así que la invitación sigue hecha. Gracias. Bueno, así estamos casi llegando al final del espacio. Nos vamos con una breve pausa, pero después despedimos. Bueno, así llegamos al final de nuestro programa. Recuerde que el tema de hoy fue el testimonio del pueblo de Dios. Recuerde que es importante testificar sobre lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, pero también dar buen testimonio desde nuestras buenas prácticas, nuestra buena postura, nuestro buen comportamiento, porque también ahí evidenciamos que Dios es parte de nuestra existencia. Me despido hasta dentro de 7 días. Recuerde que el mundo nos ofrece muchas opciones, pero ¿qué le digo? Nosotros tenemos un único camino y ese ya lo trazó Dios. Entonces, transite por ese buen camino que es el que le lleva a la salvación y la vida eterna. Nos vemos en 7 días. Que Dios le bendiga.